Isaías 46:8, al terminar, que es el versículo 7. Yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo el ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Escúchenme ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana, mi salvación ya no tarda. Estoy por traerlas. Concederé salvación a Sión y mi esplendor a Israel. Hemos recibido del Señor y lo compartíamos el domingo pasado, que este es un año de orden divino. Nuestro maravilloso Dios es un Dios que ha establecido orden en todas las cosas desde el principio hasta lo que nosotros podemos considerar un fin. Repito, nuestro Dios es un Dios de orden y ha establecido orden divino desde el principio hasta lo que el ser humano puede considerar un fin. Estamos en el año 2023, un año de orden divino, pero en el calendario hebreo, judío, es el año 5783. 5783 años es lo que tiene el pueblo hebreo. ¿De cuándo cuentan ellos el inicio? Desde Adán. Nosotros contamos de Cristo para acá, o la cuenta que se lleva en el calendario gregoriano. El calendario hebreo son 5783 años que el pueblo de Israel tiene. Pero no solamente es un número, es algo muy relevante. Recordemos que la nación de Israel es el reloj profético para las naciones, para el mundo. De tal manera que de la forma que Dios ha hecho los números en hebreo y lo que es el alfabeto hebreo, tienen un significado muy importante. Cada número también tiene una letra y tiene una figura. Y todo esto trae una relevancia espiritual. Nosotros limitadamente contamos, vivimos el año pasado que fue el 2022, y estamos iniciando un año 2023. ¿Y qué más? Y nos quedamos así como que en blanco. Pero Dios, en su maravillosa gracia y amando tanto a la humanidad, da tanta dirección espiritual a través de los números y las letras del calendario hebreo, el calendario y el alfabeto que estamos viendo allí. Y quiero unir esto con el año 2023. Está ligado de una manera tan especial. ¿Por qué? Porque el año 80 continúa. Por el lado hebreo continúa, pero no es una nación extraña ni extraterrestre. Está aquí en el globo terráqueo, usted puede ir y puede llegar allá. Y es una nación amada por Dios, que Dios ha establecido para ellos un pacto. Y ahora nosotros de manera espiritual somos la Israel espiritual. Y no podemos desligarnos de lo que Dios les ha dado a ellos, y que a través de ellos ese reloj profético se está moviendo para las naciones. Así es que tiene una gran relevancia el significado del número, ¿sí? El número 80 es la letra Pei. 5.783 de ellos, Pei. Esta es la figura de la letra. Año 80, Pei, y la letra es como una boca abierta, la figura. Esto no inició ahorita. El cambio del año para ellos básicamente es en el mes de septiembre. Pero viene pasando año tras año con una configuración tan específica de manera espiritual, que va trayendo una conjetura, va trayendo un acomodo, va trayendo un ajuste
en lo que está pasando en el mundo. No lo entendemos cuando no conocemos en la manera que Dios habla en la Escritura, en la parte de lo que es la parte del texto del manuscrito sagrado a profundidad. Pero solamente con leer los números, solamente con entender la letra de cada número y el significado, nos da luz para que podamos entender lo que está por suceder. De tal manera que cuando vemos la letra P, nos recordamos al 2019, cuando el enemigo quiso tapar la boca de la iglesia. Es una boca. El enemigo quiso tapar la boca de la iglesia y afectó con el COVID-19 a todas las naciones. El ataque, hermanos, espiritual venía para la iglesia. Murieron miles de personas, millones de personas. Pero el ataque espiritual venía para la iglesia porque el diablo quería taparnos la boca para que dejáramos de adorar a Dios, para que dejáramos de predicar la palabra. El ataque fue directamente a la boca. Directamente a la boca. Y muchos dejaron de hablar de Cristo y muchos tuvieron temor, y a causa del temor muchos murieron también. El enemigo tenía una estrategia, pero antes del enemigo, si nosotros vemos el pasaje que acabamos de leer, el Señor lo dice aquí en Isaías 46:10: yo anuncio el fin desde el principio. Escuche. Dios no piensa como nosotros. Él anuncia el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y a su pueblo se lo está enseñando a través de las letras, a través del significado de las letras, a través del significado de los números. Ese pueblo no tiene excusa. Y por otra parte, nosotros, la iglesia de Cristo, tampoco tenemos excusa, porque eso está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra, de tal manera que Él anuncia las cosas antes que suceda. Dice la palabra a través del profeta que nada sucederá en esta tierra sin que el Señor antes lo anuncie a sus profetas. Y hay mucho profeta. Pero hasta el día de hoy el COVID también le cerró la boca a muchos profetas, para que no hablen la verdad de Dios. Y de esa manera la gente se está perdiendo, el mundo se está perdiendo. Cuando nosotros vemos lo que el Señor está haciendo, vemos en esta unión, este enlace tan importante. 5783 es el año judío, 2023 es el año gregoriano, que es el que nosotros nos basamos, nuestro calendario. Y se une por el último número, que es el número 3. El número 3 en un sentido espiritual es un número muy fuerte y tiene mucha base estructural. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 serafines cantaban santo, santo, santo. Lo vamos a encontrar mucho el 3 en unas definiciones muy fuertes. El número 3 es para sellar algo. Viene una anunciación muy fuerte. La semana pasada lo estuvimos viendo. Es un año en el que Dios trae unas sorpresas muy fuertes a la humanidad. Es un año en el que va a haber dolor. Es un año en el que va a haber hambre. Pero cuando vemos esto, la letra número 3, es muy interesante el significado también, para que usted se tome y abra su espíritu para recibir esto. Es Gimel, la tercera letra. Gimel, esa figurita, tiene la figura de un hombre caminando recto hacia el frente, pero también tiene la figura de un camello. Este es el año en el que la iglesia se tiene que poner firme y caminar con los ojos puestos en Jesús. El que no tenga sus ojos puestos en Jesús, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, va a tener muchos problemas. La iglesia necesita caminar en unidad en este tiempo. La unidad será determinante para tener la victoria.
Cuando nosotros hemos manifestado el amor y sabemos manifestar el amor el uno al otro, como se ha estado predicando en unos domingos atrás, podemos entender, sentir y ser partícipe del dolor del hermano. Eso enmarca una unidad. Cuando hay indiferencia, cuando hay frialdad, cuando no nos interesa, no sabemos lo que es la unidad. Y el Señor viene por una iglesia unida. Y si el dolor que estemos pasando unos y otros al mismo tiempo nos va a hacer unirnos, alabado sea el Señor por el dolor. De una manera y de otra, Dios va a preparar la iglesia en este tiempo para que camine firme como Gimel, viendo hacia el Señor, hacia el Todopoderoso, hacia el que nunca nos falla, al siempre fiel. El Señor le está hablando a Israel a través de este año y a la iglesia también. Cuando el enemigo se levante, porque se va a levantar, no podrá con una iglesia unida. El mundo no tiene en quién confiar, pero nosotros sí. Y nosotros estamos en la unidad del Espíritu Santo, que nos fortalece a todos, que trabajó en todos de las diversas maneras como Él trabaja. Y tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo bautismo, un mismo Señor que mora en nosotros. Y esa es la fortaleza más grande, la cual la iglesia nunca debe de olvidar. Y la partecita de Gimel, esa parte alta que se levanta y luego tiene como una pequeña jorobita y una esquinita que se ve muy apenas, representa un camello. ¿Qué representa un camello? Algunos los hemos conocido, ustedes a lo mejor, algunos no. El camello representa resistencia. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que ser muy resistente a los ataques del enemigo que van a llegar. Representa resistencia. El camello resiste donde un burro, un caballo, otro tipo de animales de carga no soportan. El camello fue hecho para resistir los desiertos. Donde otros mueren, el camello sigue caminando. En este día, en esta época, en esta temporada, el Señor va a estar buscando gente de resistencia, porque a esa gente es la que el Señor quiere usar. No la gente que se emociona con un llamado nada más, sino gente de resistencia. Muchos tienen llamado, pero muy pocos lo aceptan porque no tienen resistencia. Es un tiempo en el que se deben de levantar los valientes del Señor. Los valientes que arrebatan en el reino. Los agresivos en la fe. Los de una fe violenta. Este es el tiempo. Y esa es gente de resistencia. Que no se mueve por las emociones, sino por la convicción que la palabra de Dios ha dejado en los corazones y ha penetrado en nuestro espíritu. El camello representa la resistencia. Camina en lugares muy desérticos donde nadie quiere pasar por ahí. El camello pasa. El camello representa las reservas. Vendrán días muy difíciles. Y el Señor está viendo nuestro caminar con Él y está viendo quién adquirió en sus tiempos de seguir a Dios, quién adquirió la sabiduría y la inteligencia y la prudencia para tener reservas. El camello resiste mucho en el desierto sin tomar agua mucho tiempo, porque tiene 2 intestinos. Nosotros nos basamos en nuestras fuerzas, pero la fuerza más poderosa que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios ha puesto resistencia. Que nosotros sepamos manejar eso, que nosotros sepamos basarnos en el Señor antes que nuestra propia humanidad o nuestra propia prudencia. Eso hará la diferencia en este año, en la vida de cada uno de nosotros. En este tiempo donde las noticias hablan solamente de crisis y de caos, ahí habrá gente de Dios que supo guardar para el día en que no va a haber nada. Gente que supo guardar el aceite.
en un término espiritual y un término físico. Gente que supo guardar la unción, que no le va a temer a lo que venga, va a seguir agarrado de la mano de Dios sin quejarse. Con una mano agarrado del Señor y con otra mano compartiendo al que necesita fuerza. El camello también significa transporte, movible. El Señor está por mover a la iglesia a cosas nuevas. El Señor está por mover a la iglesia a un nuevo nivel de gloria, un nuevo poder de Cristo Jesús. El Señor te trae a un nuevo nivel de gloria. Después de los procesos, después de la fuerza del ataque del enemigo, el Señor te va a levantar. El Señor no te va a dejar caído. El Señor se va a manifestar cuando tú pienses que ya no había nada en la alacena. El Señor te va a mostrar una vasija con harina, te va a mostrar la vasija del aceite, te va a mostrar la unción que corre sobre tu cabeza, a través de la cual será bendecida tu familia, a través de la cual los milagros llegarán, a través del cual el poder de Cristo se va a manifestar. Cosas que no has visto verás en este año. Camello es un animal que le llevaban para cargar cosas, cargaba mucho peso. Y la palabra habla bien hermosamente en Isaías. Isaías capítulo, ¿me lo pone por favor? 60. Este es un pasaje que podamos entender un poquito. 65 y 6. Verás esto y te pondrás radiante de alegría. Esta es una palabra profética y recíbela, hermano. Te pondrás radiante de alegría, vibrará tu corazón y se hinchirá de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones o de gente que no conocías. Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá cargando oro, incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Si usted antes pensaba que la economía que llegaba por su trabajo, por sus propias fuerzas, el Señor te dice, lo que yo te voy a enviar viene con alabanza, viene para que glorifiques mi nombre, viene en un sentido en el que tú no tendrás que hacer nada, solamente creerle al Señor, solamente obedecer al Señor y Él suplirá la necesidad. El que tenía un niño y ahora tendrá 2 o 3, el Señor suplirá. El que no tenía dónde vivir, el Señor suplirá. El que no tenía que transportarse, el Señor suplirá. El que anhelaba servir al Señor y no sabía cómo hacerlo, el Señor te va a alinear y te va a ocupar en su reino. La riqueza espiritual va por adelante de la riqueza económica. Y dice que te henchirás, te llenarás de gozo y alegría y a la vez que recibes estarás proclamando las alabanzas del Señor. Tristemente mucha gente murió, conocimos, incluyendo líderes espirituales que murieron. Y mi esposo y yo conocíamos muchos de los que murieron, líderes espirituales que estaban enfocados en el dinero en lugar de predicar la santa palabra de Dios. Estaban en sus propios negocios antes de obedecer a Cristo, al alcanzar las almas que Dios les había de requerir en un momento dado. Partieron. Gente más joven que nosotros partió. Porque no estaban ajustándose a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y que cuando el Señor te dice algo es que lo va a cumplir. Y cuando el Señor te pide algo es porque te va a dar más. Dios nunca te va a quitar, es que Él te quiere bendecir. Solamente te pide para ver tu obediencia. Dios no necesita nada de ti. Tú necesitas todo, yo necesito todo de Él. Él quiere fluir en tu vida. Él quiere bendecirte este año. Cuando todo se ve derrumbar en un lado, tú serás próspero. Cuando todos pierden, tú ganarás. Cuando todo parece que se desbarata, tú estarás edificando tu viña. Porque el Señor no se olvida de su pueblo que ama, de su pueblo por el cual dio 5 litros de sangre de su amado Hijo. ¿Cómo se va a olvidar de la humanidad que Él hizo?
de esa creación espiritual que ha puesto en nosotros. Si es verdad que viene tiempo bien difícil, pero el Señor nos ha dado las herramientas. Nos ha dado las herramientas. Y la herramienta más poderosa que está en nuestro espíritu es nuestra fe. Cuídate que tu fe no falle, porque el Señor te dice: yo te hice un camello espiritual. Cuídate que no te canses, porque yo te hice un camello espiritual. Tienes resistencia. No te dejes vencer por lo que te digan, porque mi palabra no pasará. Permanece para siempre. La palabra que el Señor ha dado en tu espíritu permanece allí hasta que dé fruto. Hasta que brilles como las estrellas en el firmamento, dice la palabra. Porque el justo florecerá como la palmera. Porque el Señor no se olvida de su pueblo. El Señor dice en esta palabra que mandará los camellos cargados de provisión para tu casa. Encárgate de las cosas de Dios. Tú que estabas en distracción, mi palabra de exhortación esta mañana es: involúcrate en las cosas del Señor y Él se encargará de las tuyas. Porque tú no podrás cuidar lo tuyo, el que te lo va a cuidar va a ser el Señor. Cuando se levante el enemigo, cuando venga como un río, como dice el profeta, vendrá como un río, el Espíritu del Señor se levantará bandera a tu favor. Y Él se encargará. La guerra no es con carne humana, la guerra es con seres espirituales de maldad. Con la parte apocalíptica que ya está por desatarse aquí en la tierra. El susto vendrá. Los noticieros que asustan vendrán. Noticias alarmantes con otras pestes, por lo menos 2 pestes más este año. ¿Y qué? Si Dios está con nosotros. Si el Señor nos libró del COVID, ¿de qué mano nos va a librar el Señor? Si Él sigue siendo fiel, si Él sigue siendo nuestro sanador, Él sigue siendo Señor en nuestra vida. Médico de médicos, el Todopoderoso está con nosotros. El mismo que ha guardado a su pueblo Israel de tantos imperios que quisieron destruirlo, y ahí está todavía, es el mismo que te guarda a ti y a mí. El mismo que les dio un alfabeto tan quizás difícil para muchos de interpretar, quizás difícil para nosotros de entender, pero que le dice: si no lo entiendes con números, entiéndelo con palabra, entiéndelo con señal, entiende, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios maravilloso que no cambia, que el Señor ha establecido un orden y este año lo va a establecer. En esa parte de nosotros donde todavía las cosas andan así tambaleando, el Señor va a establecer un orden, aunque nos duela, pero lo va a establecer. Y qué bueno que meta la mano el Señor. Donde Dios mete la mano, va a ser una maravilla ahí. Va a ser milagros ahí. Para que sucedan milagros tiene que haber una necesidad. Y el Señor está pendiente, porque Él, volviendo al pasaje base de Isaías 46, dice que recordemos las cosas, le dice al pueblo: recuerden las cosas que yo he hecho de antaño. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. Y yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo: mi propósito, recibe esto, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El Señor dice para ti: yo voy a hacer contigo lo que yo deseo. Ya no son mis deseos, son los deseos del Señor sobre mi vida, sobre tu vida. Yo haré todo lo que deseo, no importa todo lo que se levante, no importa todo lo que quiera estorbar, el Señor cumplirá su propósito en mí. Yo digo: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente estaré llamando el ave de rapiña, de la tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Qué maravillosos son los planes del Señor. Dele gracias a Él, aunque usted no los entienda, no los conozca, simplemente sepa que son divinos y son maravillosos. Y que el Señor no falla su palabra.
Y dice, escuchen ustedes los que son tercos o obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana. Mi salvación ya no tarda. Estoy por traerlas. Concederé salvación. Eso habla de que todavía hay oportunidad, hermanos, para aquel que necesita venir a buscar la justicia divina, que la justicia divina o que tienen hambre de justicia divina, la justicia divina venga a efectuar un cambio en sus vidas. El Señor está dispuesto a hacerlo. El Señor está dispuesto a hacerlo. En estos días, la iglesia lo que necesita es tener el espíritu dispuesto a lo que el Señor traerá. Un espíritu dispuesto es un espíritu humilde a recibir la palabra y ponerla en fe por obra. No lo entiende, pero el Señor le hará entender. El Señor hará entender el camino. Dice que aún al más sencillo le hará entender el camino. Y ese es nuestro Dios. Él ya tiene visto nuestro caminar con Él, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Él ya te vio caminar el mes. Tú necesitas estar en el Espíritu para verte caminar también tú. Necesitas estar en el Espíritu, necesitas estar en comunión con el Señor para verte y no sorprenderte cuando venga algo fuerte en un mes del año. Si estás dispuesto, tú te vas a ver en los brazos del Señor. Cuando venga lo más fuerte, estaremos en sus brazos, porque ese es nuestro anhelo. Él sabe cuál es el anhelo de tu corazón, de buscarle a Él. No estoy hablando de los anhelos en otro sentido, estoy hablando cuando hay anhelo del corazón. Él nos va a guardar en el día malo. Él nos va a sustentar cuando nuestros ojos no vean nada. Cuando veamos la muerte por todos lados, el Señor estará dando vida y estará dando salvación. Yo le dije, Padre, si esto va a suceder, todo lo que tú estás mostrando a tus profetas va a suceder, bendito sea tu nombre. Si van a morir 3, 4, 5, 20 para que salven millones, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Si es la manera que vas a hablar a la raza humana, bendito sea tu nombre. Hazlo, Señor. Hazlo. Hay tanta frialdad en el corazón. Hay tanto descuido espiritual. Hay tanta distracción. Para todo hay tiempo menos para el Señor. Para todo hay tiempo menos para orar. Para todo hay tiempo menos para hablarle a otro de Cristo. Y el Señor, así como creó en ese orden divino maravilloso los segundos, los minutos que se están yendo en este instante, se están yendo, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, los siglos, tiene un orden perfecto. Y en este caminar por la tierra y hasta que Cristo venga, el Señor todavía tiene mucho que enseñarnos, especialmente al que cree que ya lo sabe todo. El Señor nos va a enseñar a través de lo que vamos a vivir este año. Va a ser un año de gran enseñanza, porque Él va a establecer un orden donde no hay, donde el hombre soltó el respeto al orden divino, donde el hombre quiso hacer las cosas a su manera, incluyendo la iglesia, y no hay fruto. Y no hubo fruto. Pero el Señor dice, yo establezco mi orden. Y el remanente del Señor será protegido en medio del juicio que vendrá. Y veremos hecho la realidad del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará siempre bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente Dios. Ese va a ser su remanente fiel. Él tiene seguridad para los suyos. Él guarda a los suyos. Él guarda a sus escogidos. Y el Señor Jesucristo, en su gran amor, en su gran misericordia, dejó su Santo Espíritu
Y yo siempre me he preguntado y siempre lo he enseñado, que el Señor dijo, les dejaré el Espíritu Santo y Él les dará convicción y Él les enseñará todas las cosas. ¿Cuántos cristianos estamos aquí, creyentes estamos aquí por 5, 6, 10, 12 años y hemos dejado que el Espíritu Santo nos enseñe? No los pastores, no las clases que tomamos, no, el Espíritu Santo. De ahí nacen los gigantes espirituales. De ahí nace la gente valiente de estos tiempos, de estar dejando que el Espíritu de Dios nos eduque, nos enseñe y nos entrene para lo más fuerte que viene. Eso no lo hace el domingo en la iglesia. Eso no lo hace la buena costumbre que usted tiene de venir al templo. Eso no lo hace la tradición y la religión. Eso lo hace solamente el poder del Espíritu Santo en nosotros, dando lugar de honra que Él se merece. Yo alabo el nombre de Dios que nos permitió llegar hasta este día, que nos permitió llegar hasta este año y que anhelamos con el corazón ser útiles en este año, ser de utilidad, ser de bendición, ser canales de transformación. Ese es el anhelo y debía ser el anhelo de toda la iglesia. Tenemos una visión muy amplia para servir a Cristo, pero eso debe ser de corazón. Eso no puede haber una imposición, es de corazón. Y el Señor conoce cuando de corazón venimos y traemos con todo y el dolor y las lágrimas, traemos gavillas delante de Él. Él se va a glorificar en su vida este año. Él anhela estar en comunión contigo. ¿Qué tanto anhelas tú estar en comunión con el Señor? ¿Qué tanto anhelas tú? Señor, tenía estos planes para el 23, pero mejor te los entrego. Voy a esperar que me muestre los tuyos. ¿Quién quiere hacer ese trato con el Señor? Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado seas tú, Señor. Gracias, eterno Dios, por tu palabra.